Despierto al alba con firmeza y convicción, toque de diana, compromiso, punto honor. Un militante, un combatiente, un corazón, vamos urgente al llamado del amor. Suramérica para los suramericanos, unión para la libertad, para la grandeza, para la justicia. Hoy ha comenzado una nueva batalla. Eso nos toca a nosotros, hermanos. En tiempos de llanto y dolor, en tiempos de triunfos y logros, estuviste allí y ahora estoy por ti. Mi comandante reafirmado, la victoria consagrado al pueblo que grita, se queda el amor. María Roja enamorada, un gigante que cabalga en libertad. Eres de un pueblo inmenso, hecho de tierra, luna y sol. Desde el sur un continente se levanta, moviliza y canta. Ole, 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 ole. Una sola debe ser la nación de todos nosotros, la nación latinoamericana. Todos somos de la misma nación. Una sola es nuestra patria. Mi comandante, militante del amor, rostro de... Ahí salimos, vale, estamos aquí ya conectados, gracias a todas y todos los que estamos en esta fórmula perfecta, desde la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, 220 años que se están conmemorando de aquel juramento allá en el Monte Sacro. No podía faltar que arrancáramos desde la televisora de la Fuerza Armada en referente informativo con el padre Bolívar. Hoy casualmente, en esos hitos históricos, pareciera que los tiempos, Bolívar decía que él quería mucho el tiempo, y en esos tiempos hoy, en el 2025, estamos tratando de conseguirnos con nuestra doctrina, que siempre la tenemos desde hace 26 años, con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La trajo aquí nuestro comandante Chávez, y hoy la materializa con el mismo pulso, la misma visión y la misma fórmula nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros. Un saludo a él y a toda esa visión geoestratégica, ya que hoy también vamos a conversar, hoy tenemos un programa especial, es lograr entendernos, conseguirnos en estos caminos y abrir una mirada, que hay una historia insurgente. Hoy tenemos al director del Archivo General de la Nación, concha, lo que pasa es que con todo el tema histórico, tú fuiste director del Archivo General de la Nación, ahorita eres director de la Biblioteca Nacional, bueno, eres el mundo de la cultura, ahí te pone ese reto como siempre, la patria, Dios, y Ernesto Villegas, vale, quiero saludarlo a él, estos programas especiales, todo este tema que vienes tú, sé que viene con una carga de la cultura, que él lleva muy bien. Saludarlo a él, Ernesto, vale. Tremenda gestión que tiene ahí, porque no es fácil con la guerra cognitiva lo que tenemos que hoy hacer, y es coadyuvar todos. Ahí tenemos dentro de la Biblioteca Nacional, tú eres parte de la comisión ministerial, nuestro Ministerio de la Defensa con nuestro general Zurita y otros estudiosos de la historia están revisando lo que es la historia militar. Saludar a nuestro Ministerio de la Defensa, a todo nuestro Estado Mayor Superior. Hoy tenemos, por eso es que a mí me gusta tener invitados que están concatenados con lo que hoy está haciendo nuestra revolución bolivariana. Y en esa visión, Jorge, bueno, 220 años, ¿vale? Imaginémonos hoy, porque ahí tenemos bastante material de Chávez, que nos trajo y sacó a Bolívar de los pedestales. Pues quería tu opinión primero. Bueno, Luis, ante todo, agradecer la deferencia de la invitación
este programa referente informativo, enviarle un saludo a todo el equipo, igual a todo ese gran equipo de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Fuerza Armada, bueno, y todos esos equipos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la gente de la Biblioteca Nacional, el Movimiento de Historia Insurgente, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que siempre nos escriben, siempre se conectan con nosotros cuando estamos en estos programas hablando de historia. Hoy, nada más y nada menos que recordando un hito en la historia del padre Bolívar, en la historia de la doctrina bolivariana. Hoy el tema es el juramento, la palabra empeñada para el porvenir, para la liberación del nuevo mundo. Hoy, tal día como hoy, en Roma, el libertador Simón Bolívar con su maestro Simón Rodríguez lanza aquel juramento para la historia, ¿no? Hace 220 años. El juramento de Montesacro, hoy 220 años. Un día que debe servir para la reflexión en el contexto de la Venezuela actual. Dudar es traición, un tema para la reflexión en las circunstancias actuales y lo hablaremos en lo sucesivo, lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Tenemos que estar alerta más que nunca. Tenemos que llenarnos de ese espíritu, de esa fortaleza del padre Bolívar hace 220 años, cuando lanzó aquel juramento, bueno, para liberar Hispanoamérica del yugo del dominio español. Hoy Hispanoamérica está y debe estar en alerta, muy en alerta. Toda esa gran unidad latinoamericana. Debemos avanzar hacia el camino de la unidad. Entre nosotros no somos enemigos. Hemos luchado históricamente contra esa avanzada de los anglosajones. Hoy también recordamos aquellas palabras, uno revisando la historia militar de Venezuela, del periodo antes republicano, cuando se daban esos alertas en nuestras costas. Viene el pirata inglés se está asomando, el pirata inglés se está preparando, viene por nuestros recursos, viene, bueno, a tratar de seguir mordiendo, a tratar de seguir apoderándose de los recursos, bueno, del nuevo mundo, de nuestras tierras, viene a afectar nuestros intereses. Tenemos que estar más unidos que nunca y renovar en nuestros corazones, en nuestra alma, ese juramento que hace 220 años el libertador Simón Bolívar desde Roma y del cual sabemos, porque el propio Simón Rodríguez se lo recuerda, años después, como le recuerda haber cumplido con ese juramento, ¿no? Bueno, el libertador, digamos, deja para la historia aquellas palabras que han sido parte de la reflexión necesaria, incluso del comandante Chávez, que vuelve, que rescata del desrecuerdo que había con su figura y con su doctrina, y la trae para que la repensemos y sirva de impulso para las luchas del porvenir. Fíjate, esto es importante, Jorge, porque sin duda nosotros tenemos que ir construyendo ya dentro de lo que es la semiótica, lo que es la parte comunicacional, ya que es importante por toda esta guerra multidimensional y vemos como el centro de gravedad del ataque de parte de esos halcones, cuando uno se refiere a los halcones es el gobierno, los gobiernos norteamericanos contra el sur, con este sur global, hoy el sur global, y vemos hoy cómo hay que ir construyendo una comunicación con contenido, del que veamos también quiénes somos nosotros. Nuestro comandante Chávez en el 2005 estuvo en ese monte que dejó una visión del padre Bolívar. Ahí tenemos una primera cápsula que es importante verla, porque estamos hablando a lo nuestro, a lo venezolano, de lo que es bajar de los pedestales y construir en base a esos grandes teorías de estudio que generó nuestro comandante Chávez con el tema del padre Bolívar. Fue profesor de planta nuestro comandante Chávez en la Academia Militar. Sí, un docente comunicador, comandante geopolítico, una visión que hoy no podíamos despegarnos a los 220 años de ese juramento. Dudar es traición. Claro y raspado, ahí estamos.
Ahí estamos hoy con esos halcones y ese coloniaje que están pendientes. Esa Inglaterra y Estados Unidos que pareciera que uno los ve y son los mismos cuando actúan. Y a 220 años esas cadenas se partieron y decía el padre Bolívar en otro hecho, vimos la luz, se rascó el velo y abrimos hacia adelante, diría yo, y no nos va a parar nadie ahora, porque somos libres e independientes y soberanos. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Nos ocurrió hace un año en Caracas de hacer aquí un monumento. Incluso había dudas acerca de cuál fue el sitio visitado por Bolívar hace 200 años. Así que pedimos ayuda a investigadores, a historiadores, y llegamos a la conclusión sin duda alguna de que fue aquí, en esta colina, donde vino Bolívar, aquel 15 de agosto de 1805, junto a su maestro. Era un joven también como él, Simón Rodríguez, infinito revolucionario, y un entrañable amigo de Bolívar, Fernando Rodríguez del Toro. Aquí vinieron los tres, a este monte sacro, a esta colina. Ahora, ¿cuál era o quién era aquel joven de 22 años que llegó aquí aquel día 15 de agosto de 1805? Aquel joven venía de ser forjado en el horno del sufrimiento desde niño, que a pesar de haber nacido en cuna de oro, fue Bolívar uno de los niños más ricos de la América española y de los jóvenes más ricos. Era una familia acaudalada, los Bolívar, dueños de haciendas, de minas, de esclavos, de negocios, no solo en Venezuela, también en el Caribe, en las islas del Caribe, en Venezuela. Pero aquel niño quedó huérfano de padre a los 3 años. Era su padre un coronel del rey, por supuesto, don Juan Vicente Bolívar, y quedó huérfano de madre a los 9. Es posible que la muerte del padre no le haya afectado tanto, apenas tenía 3 años. Ahora, la muerte de la madre ha debido afectarlo muchísimo, ya tenía 9. Era el menor de 5 hijos de aquel matrimonio de Juan Vicente Bolívar con María Concepción Palacios. Un niño forjado también en la escuela de la rebeldía. Se hizo rebelde, huérfano, rico, el menor de 5 hermanos y rebelde. Tan rebelde era aquel niño que en los archivos de la Caracas de finales del siglo XVII, él había nacido en 1783, aparece registrado los detalles de un juicio de la Real Audiencia. ¿Cuál fue la razón del juicio? Aquel niño había quedado bajo la patria potestad de un tío, Esteban Palacios, hermano de su madre. Parece que el tío era muy severo, era un hombre muy severo. Y el niño se fue de la casa del tío, se escapó de la casa y se fue a casa de su hermana mayor, María Antonia Bolívar, ya casada, y allá se quedó a vivir. Quería vivir con María Antonia, pero la patria potestad, cosas de las leyes, no siempre el derecho es justo, no siempre el derecho es justo. Cosas de las leyes obligaba al niño a vivir con su tío Esteban. Así que se abrió un juicio y aquello terminó en un escándalo público. Un juez determinó que la policía tenía que sacar al niño de la casa de María Antonia por la fuerza, si hubiera que hacerlo, y así lo hicieron. Se trancó el niño, hubo que tumbar la puerta, sacarlo y lo llevaron a rastras. Pataleaba.
delante de media Caracas, por la mitad de la calle a la casa del tío. Se escapó otra vez. Y aquello causó un problema hasta familiar entre María Antonia y el tío Esteban, hasta que hubo como un arreglo familiar y las cosas que van a ocurrir. El arreglo familiar incluía la búsqueda de un tutor, un maestro, y buscaron a un joven caraqueño, maestro de los niños de la Caracas de aquellos años, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era un iluminado, un filósofo, un investigador, era un revolucionario. Y cuando Simón Rodríguez se convierte en maestro de Simón Bolívar, ya andaba en una conspiración en Venezuela contra el Imperio Español. Andaba por allá por 1893, 94, en la conspiración que se conoce en la historia venezolana como la conspiración de Gual y España. Descubierta la conspiración, fueron ejecutados sus principales líderes y Simón Rodríguez escapa, milagrosamente escapa de Caracas, y es cuando se cambia el nombre por Samuel Robinson y se viene a Europa, al exilio, y se viene a Francia y recorre varios países de Europa. Así que el joven Bolívar venía de forjarse en ese horno del dolor, del sufrimiento. Fíjate, podemos decir ahora, Jorge, porque es importante el estudio que tenemos sobre nuestra doctrina, que es nuestro Padre Libertador, que ese niño en las dificultades, ese niño, sin duda, de lo que es la complejidad, de cómo hoy vemos que la Venezuela de hoy, nuestra doctrina bolivariana, nuestra visión, no nació así, como nacen otras naciones, sino tenemos forjadores. El padre de la patria de hoy es sin duda, desde su niñez, cómo renace como el ave fénix. ¿Qué podemos decir? Bueno, como ese crisol de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, el ave fénix, porque es la doctrina militar bolivariana. el ave fénix, fíjate, escuchando las palabras del presidente y líder, el comandante Chávez, por allá en el 2005, en el bicentenario, los 200 años del juramento de Montesacro, allá en Italia, en Roma. Uno dice, cónchale, de verdad que nuestra generación tuvo la oportunidad de tener en una persona a esos dos grandes de la historia, a un Simón Rodríguez y a un Bolívar, en la voz y en la fuerza y en la energía del Hugo Chávez, porque acabamos de ver al Chávez maestro. Es líder, pero es maestro a la vez, formando y recordándonos la doctrina bolivariana, que es la nuestra. No es la enlatada, no es la importada, es la que ha nacido del esfuerzo de todos los ancestros nuestros, de quienes nos han antecedido. Pero ese Chávez nos invita a reencontrarnos con la historia, a buscar la verdad de aquel pasado y el contexto en el cual se suscribieron aquellas cosas. ¿Por qué lo hace? Porque bueno, hay situaciones en la historia, o bueno, como lo diría, por cierto, valga el saludo, dos saludos acá muy importantes. Estamos hablando del maestro de Simón Rodríguez. Uno recuerda, oye, nuestra gente del Ministerio de Educación, nuestros educadores, nuestras maestras, nuestros maestros a nivel nacional, que por cierto, antier y ayer estuvieron celebrando un extraordinario congreso pedagógico. Valga un saludo para el ministro Héctor Rodríguez, al viceministro Alejandro López, que han estado organizando este evento estratégico. Y fíjate, en el contexto, pareciera que nada es fortuito en el contexto de los 220 años, bueno, de aquel juramento de Montesacro, donde estuvo el maestro y estuvo ese formando, que bueno, que transformó, que liberó el nuevo mundo, bueno, cumplió con su palabra en el tiempo, y por eso Simón Rodríguez en algún punto del tiempo le recordó
aquel juramento que se había dado en Montesacro. Fíjate, por ahí tenemos otro video de Chávez, porque seguimos con los hornos del sufrimiento. Son los hornos de la formación que hoy, con 1040 medidas coercitivas unilaterales, Trump, si nos estás viendo, o Ves a la Patria, o Biden, o el que venga, por eso es que estamos activos, ¿viste? Por más que pataleen, es la patria de un padre Bolívar, es la patria hoy de encontrarnos y en esa nueva mirada nadie nos va a parar. Fíjate, con esta tranquilidad, esta paz que se ha logrado, que ninguna traidora, porque es la historia insurgente, Jorge, ni ningún traidor va a cambiar el rumbo constitucional que lleva hoy a la consolidación de ese Estado social. Que nuestro centro de gravedad, que gravita hoy en nuestro equipo que lleva a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, es hoy una línea meridiana con una doctrina bolivariana, y en estos 220 años dudar es traición. Vamos a ver el próximo video. Lo mandan a España a continuar su educación, como niño rico que era. Y en España se dedica más al estudio, se enamora de una joven madrileña y se casa. María Teresa Rodríguez del Toro. Ella tenía 19, él tenía 21. Y se vuelve a Venezuela con la idea de convertirse en un hacendado, de hacer hogar. Más tarde, años después, él reconocerá en el diario de Bucaramanga a Perú de la Croix y dice que si su esposa no hubiese muerto como murió pocos meses después la joven madrileña, él seguramente no hubiese pasado de ser alcalde de San Mateo, que es el municipio donde tenían la gran hacienda de San Mateo, los Bolívar. A los pocos meses muere María Teresa y aquel joven continúa forjándose en el horno del sufrimiento. Huérfano de padre a los 3 años, huérfano de madre a los 9 y viudo a los 20 años, a los 21 años. Vuelve a Europa, va a Madrid, ya era 1800, 1801, 1802. Se consigue con la familia de su esposa muerta. Se entrega a una vida disipada. Pudiera decirse aquí la dolce vita. Tiene amores. Bailaba muy bien aquel muchacho. Era un gran bailador. En alguna ocasión incluso dice que no le consiguió sentido a la vida, Benvenuto. Le había perdido el sentido a la vida a aquel muchacho. Ahora, ¿a qué Europa llegó Bolívar? Llegó a la Europa donde ya centelleaba por todas partes la estrella de Napoleón Bonaparte. Y es así como Bolívar de Madrid pasa a París y en 1804 presencia la coronación de Napoleón y casi es expulsado de París por emitir opiniones políticas, criticando al emperador, acusándolo de tirano en reuniones públicas delante de generales, dignatarios de la iglesia y gente del gobierno. Y luego se consigue con su maestro otra vez, con Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez andaba alimentando su ideal revolucionario. La Revolución Francesa, a pesar de que ya había entrado como en un declive, el ideal de la libertad, igualdad y fraternidad, sin embargo seguía impactando a las gentes en este continente y más allá del Atlántico.
Es aquel joven entonces, alimentándose de la vibrante situación política europea, el que recorre España, Francia, y luego se viene con su maestro Simón Rodríguez y con Fernando Rodríguez del Toro, y llegan aquí a este sitio el 15 de agosto de 1805. Es un joven que ha madurado antes de tiempo, ha leído muchísimo a los clásicos de la Ilustración, ha leído mucho sobre la historia de la antigüedad, las ideas políticas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y lanza aquí el juramento que ya conocemos. Una larga reflexión. Fíjate, son reflexiones hoy que es importante, porque vamos a ir a una pausa que tú nos des esa visión de la maduración. Ahí va la pregunta, porque sé que tú tienes un trabajo con el tema de lo que fueron los tiempos del padre Bolívar. Pero más que esa explicación, yo creo que hoy, en estos 220 años, nos da una luz meridiana de quién debemos ser nosotros. Sí, fíjate, sin lugar a duda, el libertador, pero todavía no era libertador, por allá en 1805, el joven Bolívar, digamos, había logrado, imbuido de aquel espacio, de aquellos sitios históricos, donde, bueno, Roma había luchado por la libertad, la discusión de las ideas, en aquellas conversas con el maestro Simón Rodríguez, bueno, aquel joven terminó elevando la conciencia. Y fíjense ustedes, decía el comandante Chávez, la lectura de los clásicos. Hoy el presidente Nicolás Maduro nos dice, hay que volver al libro físico. ¿Por qué? El libro digital es importante, es clave, es estratégico. Nuestra juventud hoy en día tiene una mayor lectura digital, pero ya sabemos lo que está ocurriendo cognitivamente. Tenemos que atender los dos frentes. Tenemos que mantener el hábito de la lectura en físico. Es necesario. Es como tomar el sol para los animalitos, para el ser humano. Tiene que formar parte de nuestros hábitos, porque eso fortalece elevar la conciencia, como la elevó Bolívar hace hoy 220 años, por allá en el Monte Sacro, imbuido de aquella historia de la antigua Roma, imbuido del contexto político de la Europa que vivió, la Europa de Napoleón. Y Bolívar dijo, yo no quiero esto para mi gente en Hispanoamérica, para mi gente en Latinoamérica. Y lanzó aquel juramento del alma, que bueno, que llevó a cabo, porque logró cumplirlo, logró liberar, bueno, a muy buena parte del denominado Nuevo Mundo. Y fíjate, este es un año de bicentenario, Luis, acabamos de venir del bicentenario de la creación de la República de Bolívar. Pregúntense ustedes si Bolívar cumplió o no con aquel juramento de 1805. Bueno, años después, cuando unos pueblos, los pueblos del Alto Perú, deciden en agradecimiento darle el nombre de Bolívar, bueno, a su nación, a su país naciente, hoy, como lo sabemos, la hermana República de Bolivia, ¿no? Son momentos que nos llevan a la reflexión y a entendernos en el ahora, en lo que está pasando ahorita. Europa también se encuentra en la actualidad en una situación delicada. No entienden la necesidad del diálogo, de la diplomacia. Y bueno, ¿qué está pasando hoy en el mundo? ¿A qué pasos estamos dando y qué deberíamos estar en alerta los latinoamericanos? Renovar ese juramento de Bolívar hace 220 años para garantizar nuestros intereses, garantizar nuestra paz y nuestra prosperidad. Vamos a irnos a una pausa, Jorge. Venimos con el juramento, pero ¿quién más que sea nuestro comandante Chávez que nos dé en ese acto en el 2005 que se cumplieron los 200 años allá en el Monte Sacro, en Roma, que nos dé esa lectura? No se separen, tenemos un programa especial hoy con la tranquilidad, con la paz que nos lleva
que se ha logrado gracias a la política estratégica de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, porque no es casual hoy que están gravitando escaladas a nivel global y la Venezuela de paso hoy tiene que enrumbarse, como lo está haciendo constitucionalmente, con los 13 motores de la agenda económica bolivariana. Ya somos independientes y tenemos una visión holística en el tema alimentario, porque esto es la historia insurgente. Ver y hoy estudiar a Bolívar es la independencia, es la soberanía, no es a Monroe, que hoy en Alaska por ahí están tratando de ver cómo hacen ellos dentro de las pretensiones. Hoy casualmente, hoy 15 de agosto, hay una reunión gravitando los posibles acontecimientos que puedan ocurrir de hoy en adelante entre lo que es el Estado profundo estadounidense con nuestra hermana, la Federación Rusia, con nuestro presidente Vladimir Putin. Eso ocurre hoy, no son las casualidades, no son los tiempos. A 220 años del juramento, dudar es traición. Vamos a irnos a una pausa y volvemos. Volvemos, ¿vale? No podía faltar en esta conexión que tenemos en esta programación especial, que es tener nuestra doctrina bolivariana, es tener hoy presente también quiénes son, porque cuando uno habla quiénes son los forjadores de toda esta estructura que tenemos hoy en Constitución, y sin duda son esos grandes detalles, esa nueva mirada, como dice nuestro investigador Jorge Berroeta, como historiador perfecto de lo que es la historia insurgente. Saludar a los cronistas, ¿vale? Saludar hoy a todos esos historiadores que están dándole esa nueva mirada, Jorge. Ahí tenemos a Omar Hurtado, saludarlo. Próximamente lo vamos a tener aquí, profesor, investigador, geoestratégico, quien es cronista de Caracas. No podía faltar, es parte también del equipo del Centro Nacional de Historia. El presidente, quiero saludarlo, Nicolás. Lo importante es no tener falsos profetas. Es importantísimo eso hoy y cómo tú te rodeas en esta parte estratégica, igual que Ernesto Villegas. Tenete a ti, Ernesto, en la biblioteca, bueno, mira. Y así mismo, ahí tenemos a Omar Hurtado, profesor, muy bueno, como cronista de Caracas, porque aquí cualquiera quiere hablar cosas que, mira, yo por eso es que me cuido bastante. Con 1041 medidas coercitivas, Jorge, con toda esta guerra multidimensional, aquí uno no puede tener gente que esté hablando con el respeto de hablar, pero hay que tener profundidad y nuestro gobierno se cuida mucho de eso, ¿vale? Mira, yo quería seguir con Chávez, ¿vale? Vamos a seguir con Chávez, vamos a ver el video con Chávez porque estamos hablando de esos 220 años de lo que es el juramento hoy del Monte Sacro y del Padre Bolívar. Vamos a seguir. Que da la vida por los demás. El verdadero revolucionario es como el Che, es como Bolívar, esos son los verdaderos revolucionarios. Los que son capaces de todo por los demás, incluso de morir. ¡José Martí! Sí, José Martí, viva José Martí. Viva José Martí, ese otro grande revolucionario. Bien, así que propicia esta noche de luna llena, además. Mágica luna llena, provoca salir a caminar por las calles de Roma, por aquí por Monte Sacro esta noche de luna llena, para aquí en este bosque de pinos y creo que de eucaliptos y otros árboles, aquí al lado de este maravilloso monumento al cual yo sugeriría, solo sugeriría, le agreguemos una palabrita al nombre. Me dicen que le han dado el nombre de Parque de la Libertad. Yo le pondría una letra y una palabrita más. Parque de la Libertad, no, una letra y dos palabritas. Parque de la Libertad y la Igualdad.
Porque no sé por qué me sonó a la Estatua de la Libertad. Es que ciertamente, ya lo decía, entre otros, Juan Jacobo Rousseau, inspirador de Simón Rodríguez y de Bolívar. Bolívar era muy rousseauiano, muy de la utopía de Tomás Moro. Rousseau lo dice con mucha claridad: entre el poderoso y el débil, la libertad oprime. Solo la ley libera. De ahí la importancia de la ley y del derecho justo, para proteger al débil del poderoso y para igualarlo de manera progresiva a través de movimientos de cambio, de transiciones, como ese monumento lo recoge, el cuadrado que se va convirtiendo en círculo, ¿verdad, señor arquitecto? Eso tiene una gran simbología que hay que conocerla. Yo la he leído, tengo que aprendérmela un poco mejor. Una piedra, siempre los hombres han escogido la piedra desde remotas épocas para dejar huella de su paso por este mundo. La piedra, ¿cuán significación tiene la piedra? Pero esa no es una piedra cualquiera. Vean ustedes cómo se va. Mientras Bolívar estaba en el sur, libertando al Perú y fundando a Bolivia, el gobierno de los Estados Unidos tenía enviados plenipotenciarios por Sudamérica y lograron comprar voluntades, lograron armar traiciones. Está probado en muchas cartas y muchos documentos que casi no se publican. Hay que publicarlos para saber la verdad verdadera de nuestra historia. Hay que publicarlos, hay que leerlos y hay que conocerlos. Los enviados de Estados Unidos en América del Sur se referían a Bolívar, ya lo dije, el peligroso loco del sur. Y lograron comprar la voluntad, entre otros, del general Santander, que era el vicepresidente en Bogotá, y del general Páez, el vicepresidente en Venezuela. Y cuando Bolívar regresa del sur a tratar de consolidar la unión, lo expulsan incluso de Venezuela. Querían fusilarlo a él, el libertador. Y es cuando comienza los estertores de la muerte moral. Llegó a decir: estoy muerto en vida, me apuñalean como al César. Lo echaron de Venezuela en indigno decreto firmado por el propio José Antonio Páez. Y luego en Bogotá atentan contra su vida varias veces. Una noche estuvieron a punto de matarlo. A pocos metros llegaron. Lo salvó su escolta, habiendo muerto entonces aquella noche de septiembre del año 28 el coronel Ferguson, uno de sus edecanes ingleses. Y la inmortal quiteña, la rosa roja insepulta de Pablo Neruda, la bella y valiente Manuela Sáenz, espada en mano, salió a defender la vida del libertador. Fue Bolívar un enamorado infinito igual. Tuvo grandes amores. Uno de ellos, Manuela. Él la llamó la libertadora del libertador. Era una revolucionaria aquella mujer quiteña, cuyos restos nunca han aparecido. Manuela le escribe a Bolívar en 1829 en Bogotá. Simón, Simón, le dice, si nuestros indios siguen pidiendo limosna en las calles, si los niños siguen pidiendo limosna en las plazas, Simón, Simón, ¿de qué sirvió la independencia? Terminó expulsada de Bogotá una vez muerto Bolívar. Y las oligarquías de aquellos pueblos se adueñaron de aquellos países. Al mariscal Sucre, el de Ayacucho, el que pregonaba la libertad con la igualdad, igual que Bolívar, igual que Cristo, pues
Después lo asesinaron allá en la selva de Berruecos. La mano larga de la oligarquía acabó con la vida insigne del gran mariscal de Ayacucho. Asesinado Sucre, echado Bolívar y muerto en Santa Marta, se vino abajo estrepitosamente el proyecto de unidad continental, de unidad suramericana, de libertad e igualdad. Bolívar era un verdadero revolucionario y a medida que avanzó en la lucha allá en Sudamérica después del juramento, cada día se hacía más revolucionario. Andaba confiscando tierras y repartiéndola entre los indios. Andaba creando escuelas por todas partes, incluyendo escuelas para las niñas, para los hijos de los negros, los hijos de los indios. Él quería la igualdad. Él quería la libertad. Él quería una república y una unión de repúblicas para lograr lo que llamaba el equilibrio del universo, el mundo pluripolar. Hoy, más que nunca antes, jamás insisto en esta idea, ese juramento y aquel proyecto que fue naciendo al calor de la lucha revolucionaria está más vigente que nunca. Por eso lo decimos desde el Monte Sacro, delante de esa piedra, de esa luz y delante de todos ustedes. Hemos venido aquí no para rendir tributo a alguien que se fue. No. Hemos venido aquí para rendir tributo a alguien que está vivo en nosotros. Vivo en un pueblo. Vivo en una esperanza. Vivo en una fe. Vivo en una lucha y en una batalla. El pueblo venezolano hoy ha retomado el proyecto de Bolívar. El pueblo venezolano hoy conduce una nueva batalla por su libertad, por su igualdad. Y tengo la certeza de que no solo es el pueblo venezolano. Tengo la certeza que los pueblos de la América Latina están retomando el proyecto originario de un mundo de iguales, de un mundo de justicia. Y tengo también la impresión de que son los pueblos del mundo los que están levantándose de nuevo con la bandera, con las banderas esas, eternas, en la construcción de un mundo mejor, ya no solo necesario, como decimos, ya no solo posible, como decimos, sino imprescindible. O cambiamos el mundo o el mundo se acaba. O cambiamos el mundo o el mundo se acaba. Es el Bolívar vivo, es el Bolívar que en este año 2025 tenemos también esos 200 años de Chuquisaca, de todo esto. Fíjate, mira lo que estamos hablando hoy, de un juramento a todas estas líneas de hitos históricos del padre Bolívar y de cómo vemos hoy que la doctrina del padre libertador Simón Bolívar es un centro de gravedad para este sur global. ¿Qué podemos decir, Jorge? Porque importantísimo esta reflexión. Bueno, fíjate, programa especial. Recordar quiénes han sido nuestros enemigos históricos, que no son los pueblos, son los intereses, son las corporaciones, es ese Estado o esos sectores que dirigen los gobiernos tras bastidores de los imperios en los Estados Unidos, que no es Donald Trump. Donald Trump es la fachada de algo que subyace en la sombra, que es ese Estado profundo, que es ese Estado que aspira a las riquezas naturales y minerales de los pueblos del mundo. Ese ha sido el enemigo nuestro históricamente. Vuelvo y repito una expresión que dijimos aquí al inicio y que muy probablemente la hemos comentado en otros años, en la reflexión necesaria, en el recuerdo necesario de situaciones análogas en el presente. Nuestros vigías en la época colonial, cuando avistaban a lo lejos barcos con bandera pirata, sin saber de qué latitud era, gritaban y alertaban: viene el pirata inglés. Los anglosajones, predestinados por la providencia a plagar la América de miserias. Ya lo decía Simón Bolívar hace 200 años.
Hoy que conmemoramos esos 220 años de aquel juramento en Montesacro, tienen que servirnos a todos los latinoamericanos para reflexionar, para observar cuál ha sido la actitud del gobierno norteamericano, no del pueblo norteamericano, pero sí del gobierno norteamericano contra nuestros pueblos. La ofensa a nuestra ancestralidad, la ofensa a nuestra cultura, a nuestro valor. Venezuela ha sido históricamente un referente, una guía, un faro. Estamos transitando el camino de otro mundo que subyace y nace de toda una situación compleja y extrema. Con más razón tenemos que alinearnos todos y dar esa batalla estratégica por lo que somos nosotros. Estados Unidos, sus corporaciones necesitan recursos. Desde hace rato lo sabemos. Tienen ya incluido dentro de sus reservas estratégicas del agua, el agua de Latinoamérica. Está en sus censos de hace 10, 15, 20 años atrás. No es algo que se me ocurrió a mí. Es algo que está incluso en sus páginas, en sus análisis. Sus grandes problemas de carencia de recursos y de minerales, bueno, para ellos su despensa somos nosotros, en la peor expresión de la palabra. Entonces, si no nos unimos los latinoamericanos como un solo frente ante la adversidad que nos ha planteado esta gente a lo largo de la historia, vuelvo y repito, no son los pueblos, es ese estado profundo, ese estado oscuro, ese estado que aspira a lo nuestro, lo que tanto ha costado, que nos irrespeta, que nos ofende, que pretende humillarnos. Pero nuestra fortaleza espiritual es muy grande. En nuestras venas no solamente corre la sangre europea, corre la sangre de quienes habitaron estos territorios desde hace más de ya 14.000 años atrás. Está también la estirpe de quienes venidos del África, traídos como esclavos acá, bueno, han librado también grandes luchas a lo largo de la historia. Nosotros no somos cualquier cosa. Entonces, estos días tienen que servir para la reflexión. Los hermanos mexicanos, los hermanos centroamericanos. Hoy, por cierto, se cierra un simposio internacional sobre la vigencia del pensamiento de Fidel Castro. Fidel Castro sigue vigente. Fidel Castro alertó de estas cosas cuando hacía sus análisis, sus reflexiones, así como lo hizo Chávez en Venezuela. Fidel Castro alertó de muchas de estas cosas que están ocurriendo en el mundo. La capacidad de la visión estratégica, de la visión prospectiva, de entender el contexto, de entender el perfil de las situaciones, del contexto que estamos viviendo y adelantarse a los desencadenantes naturales de un conjunto de situaciones. Lo decía el profesor Luis, hoy no es coincidencia, hay una reunión muy importante en Alaska. Hay que seguir cuáles van a ser los avances, cuáles van a ser las conclusiones, cuál va a ser, digamos, el planteamiento. Recordemos que tenemos un vecino, y me disculpan la comparación, que es el matón del barrio, porque eso es lo que ha sido, lamentablemente. Un pueblo hermano convertido en el bravucón de la vecindad, de la comunidad. Y a veces ese bravucón anda ocupado por allá en otras cosas. Pero cuando se desocupa de ellas, bueno. Jorge, eso es muy importante, ese bravucón del norte. Con eso hay que tener demasiado cuidado. Vamos a esperar a ver cuál es el acuerdo
que llegan allá en Alaska. Y esperemos que Dios, en esta claridad meridiana, en unión popular, militar y policial, nos respeten, porque si no nos haremos respetar aquí, porque el centro de gravedad en este sur global está buscando una reflexión, una unión de parte del presidente Petro y de otros presidentes, de México también la presidenta, en esa unión latinoamericana, porque no se sabe cómo puede venir ese bravucón ahí. Es verdad lo que tú dices. Es importante esto, pero vamos a ir a una pausa. Vamos a conectarnos un momento con esta fórmula perfecta, porque hay que volver con otro tema, porque estamos hoy en un programa especial, que continuamos con el juramento, pero también es la Venezuela de hoy, es la Venezuela que ha logrado nuestro gobierno, que lleva Nicolás, una visión geoestratégica de garantizar y mantener la paz en unión popular, militar y policial. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Vale, en esta fórmula perfecta, de verdad que no podía faltar estos estudios permanentes y el que no podíamos hoy dejar a un paso un Chávez más adelante, como fue la unión de este sur global. ¿Por qué? Porque esto va concatenado con una doctrina, que es la doctrina de nuestro Padre Libertador. Ahí tenemos un video, lo tenemos ahí activo. Vamos a ver ese video de Chávez. Entonces, es un espacio de articulación. Y yo diría, más de articulación, más de búsqueda de entendimiento, más de búsqueda de vías de solución de conflictos, de solución de problemas, de tragedias como la de Haití, etcétera, que de unión ya. No hagamos ilusiones. La unión es un estadio, bueno, hacia el que hay que ir marchando. Pero esta instancia debe ser eso, un espacio para el debate, para la coordinación, para la articulación, para la complementación, para la articulación y construcción de la unidad de nuestro pueblo. En Washington han expresado Valenzuela, Shannon, otros, que les parece bien, que no están en desacuerdo con que surja esta organización. No les queda más que decir, creo yo. Ellos han tratado de que no nazca. El golpe de Estado contra Venezuela. Son esfuerzos, pudiéramos decir, tempranos. Tempranos, digo, esfuerzos de una ofensiva desarticuladora. Término muy de uso militar, de estrategia militar. Un ataque desarticulador. El golpe contra nosotros en Venezuela fue un golpe, una ofensiva desarticuladora del imperio, es decir, para tratar de evitar lo que ya ellos preveían. Fracasaron y luego llegó Lula, a los pocos meses ganó Lula, y luego Kirchner, y luego Correa, Evo, Tabaré, Michel, Daniel Ortega, Zelaya. El golpe contra Honduras es un golpe desesperado para tratar de frenar la avalancha de los cambios, de la nueva era que llegó en América Latina y llegó para quedarse. Yo creo que llegó para quedarse. Tú decías y preguntabas algo sobre los gobiernos de derecha, ¿no? ¿Sí? Pero no creo que eso sea lo definitorio, te decía yo. Yo creo que aquí lo definitorio, y no te terminé, ahora te voy a terminar de redondear esta respuesta, es que el imperio se debilita cada día más. Eso sí es lo definitorio, porque tampoco Bolívar tenía la misma visión de San Martín. Bolívar y San Martín, en la entrevista de Guayaquil, dicen algunas personas que ellos estuvieron solos en una habitación, pero uno nunca está solo, siempre entran los ayudantes, los edecanes, pero hubo momentos de tensión. Bolívar y San Martín, Bolívar y Pueyrredón, Bolívar e Iturbide. Bolívar le escribía a Iturbide, de repente Iturbide declara emperador. Y ya Bolívar había enviado un emisario para acá, y después Bolívar dice, no, cuidado, ahora México es una amenaza, se está convirtiendo en un imperio.
Luego cae Iturbide y Bolívar retoma la ofensiva rumbo a Panamá y logran el Congreso de Panamá. Fíjate tú, no es que aquellos hombres tenían la misma visión política o geopolítica incluso. Pero bueno, se trata de la articulación del espacio. Por eso te digo que lo vital para nuestra independencia definitiva, un factor que tiene mucho peso, pues, mucho peso, es el debilitamiento del imperio. Porque ellos siempre lograron derrotar con golpes de Estado, invasiones, sabotajes, desestabilizaciones, terrorismo, el surgimiento de una nueva América Latina. No es que aquí no ha habido pueblos y gobiernos que han luchado hasta con los dientes contra el imperio por la unidad. Miremos atrás un poquito y veamos. ¿Qué pasaría hoy en América Latina si los yanquis no hubiesen, por ejemplo, impedido que se instalase y se desarrollase el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana y Sandino en Nicaragua? Allende, más abajo Perón, en Venezuela Rómulo Gallego, Delgado Chalbó, Velasco Alvarado, Juan José Torres, Jacobo Arben, gracias por recordármelo. ¿Qué pasaría? O sea, en Centroamérica. Y bueno, la Revolución Mexicana misma, que bastante fue saboteada desde los Estados Unidos, y todo aquel movimiento revolucionario de Villa, de Zapata y de cuantos más, el proyecto de la Revolución Mexicana. ¿Cuánto daño le hizo le hizo Estados Unidos a México en todos sus intentos de llevar adelante una verdadera revolución? Entonces, siempre triunfó el imperio, bueno, por su fuerza. Bolívar lo decía en 1818, decía, allá arriba, al norte de este continente, hay una gran nación, muy hostil y capaz de todo. Estados Unidos, decía Bolívar, parece predestinado para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Y Estados Unidos llamaba a sus gobernantes, embajadores, llamaban a Bolívar, entre otras cosas, el peligroso loco del sur. En las cartas que existen, están archivadas de aquellos años, de enviados especiales del gobierno de Estados Unidos a Lima, a Bogotá, escriben muy contentos cuando muere Bolívar, muy contentos cuando a Bolívar lo echan de Venezuela, muy contentos cuando se divide la Gran Colombia y se estrella en pedazos. Entonces ese es un factor de mucho peso, y por eso al gobierno de Estados Unidos hoy no le queda más que decir, bueno, no nos preocupa, pero van a seguir tratando de poner, como dicen los colombianos, palos en la rueda, obstáculos, de seguir sembrando cizaña, lanzando provocaciones, generando conflictos. Bueno, habrá que estar por encima de todo eso para que no se vuelva a repetir, bueno, una especie de maldición, la de Sísifo, para que el imperio nos vuelva a imponer su voluntad y que nosotros marchemos con nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros encontronazos, como hermanos de verdad, siguiendo un mandato que debe ser alimentado desde el alma de los pueblos, porque mucho más allá de nosotros los presidentes o presidentas o primeros ministros, hay unos pueblos. Por eso a este espacio nuestro y nuevo debemos llenarlo de pueblo. No puede ser un espacio solo de cumbre, de presidentes, por allí, no, pueblos. Y ustedes, ¿cómo se llama? Todos ustedes los periodistas y periódicos como La Jornada en México, emisoras. Este llamado de atención, este Befán que hoy, honor a quien honor se merece, una programación que hoy es especial, porque ese llamado, Jorge, de Chávez está vivo. Nosotros no nos podemos desvincular de lo que ocurre hoy con esas pretensiones y esas amenazas del imperio norteamericano, con esa fiscal, con el respeto de las damas, le impone a nuestro presidente una suerte de, no quiero por el horario y porque nosotros no nos acostumbramos, Jorge, pero la dureza a veces hace falta. Esas imposiciones de sanciones ilegales de todo punto de vista, vemos cómo ese llamado de Chávez nos impone hoy hacer con contenido una comunicación diferente. Quiero agradecerte a ti, al Ministerio de Cultura también, porque este es el ámbito cultural que hoy está desarrollando también
nuestro director de la Biblioteca Nacional, que toma unos minutos de su tiempo, que cambió el escritorio por el territorio y viene a compartir con nosotros, porque son gran cantidad de cultores que nos mandan mensajes. Quiero agradecerle a este Dios que nos ilumina, y uno con toda la agenda que uno tiene de trabajo, pero también tomamos un momento para aprovechar en esta ventana, dar esa función que nos corresponde a todos, Jorge. Por eso es que yo me engancho y en este segmento ver ese mensaje de Chávez, y fue nuestro canciller, que hoy es presidente, Nicolás Maduro Moros, que está en ese momento, cuando se construye la CELAC, que está hoy vigente también como organismo de integración estratégico alternativo ante eso que no funciona nunca. Bueno, la OEA nosotros nos separamos de ahí, porque eso es la colonia, pues. Pero también como la Organización de Naciones Unidas, que no da respuesta. ¿Qué podemos decir? Ese llamado a la unidad de este subglobal latinoamericano y caribeño, con la hoy día de juramento de 220 años que se conmemoran hoy del ir el padre Bolívar al Monte Sacro. ¿Está vigente esa visión de unidad latinoamericana? Bueno, fíjate la reflexión necesaria que hacía el comandante Chávez, y que sigue vigente, y que tiene una traza histórica innegable, porque se materializó en un sinfín de conspiraciones y sabotaje, digamos, a las gestiones de gobierno de Latinoamérica en su historia. O sea, el llamado es a la reflexión, a elevar la conciencia sobre estos temas que han estado presentes en la historia latinoamericana en los últimos 200 años de historia. A ver dónde está el enemigo posicionado, a entender que ese enemigo no es elucubración, imaginación de quienes estamos a la hora, no es viene el lobo del cuento, porque el lobo ha venido. Si no, revisen la historia de los pueblos de Latinoamérica, lo que nos ha costado consolidar nuestro sistema republicano a lo largo del tiempo, y el sabotaje permanente, la conspiración permanente que ha derribado gobiernos para montar gobiernos títeres de rodillas y sumisos a los intereses de esas corporaciones que hemos hablado el día de hoy. Viene el pirata inglés. Y si viene el pirata inglés, es porque ya mandó su avanzada expresada en intentos de sabotaje, en intentos de terrorismo, y expresada en estos espacios comunicacionales. Hay una ofensiva contra Bolívar. ¿Por qué contra Bolívar? Porque alguien pudiera decir, pero si Bolívar murió hace tantos años, por allá en 1830. Sí, pero su legado está vigente, y esta república se asume bolivariana y se sustenta en su doctrina. Y cuando hablan mal de Bolívar y buscan desdecirnos y decirles a nuestros hijos y a nosotros mismos que Bolívar fue tal cosa, etcétera, están atacando es a los cimientos de nuestro propio Estado-Nación. O sea, no es cualquier cosa. Y cuando atacan a tantos otros referentes históricos en México, en la Nueva Granada, bueno, actual Colombia, en Centroamérica, en la Argentina, en Chile, están atacando a nuestros pueblos, porque saben lo que es nuestro perfil sociohistórico de los pueblos de Latinoamérica, de los pueblos de Hispanoamérica. No es cualquier cosa. Esta gente nos ha saboteado desde antes de ser república. Bueno, muchos saben a lo que me refiero. Es un tema más complejo. Pero con más razón, la invitación, bueno, la hacemos nosotros, es a leer, a investigar, a ver si lo que se dice es verdad o no. Es el lineamiento que hoy nos hace a los historiadores. Un saludo a las redes del Apure, que sé que mandan mensajes, que nos están siguiendo, a la gente del Guárico, a la gente de Aragua, a la gente de Barquisimeto, a la gente de Amazonas. Amazonas están conectados, y Bolívar también. Los compañeros de coro que mandaron mensajes, o sea, que están siempre
Bueno, de aquí mismo de Miranda, por ahí te mandan saludos de la biblioteca, por ahí por Petare. Siempre enviando los saludos. Estoy mandando mensajes. Y bueno, y que están pendientes, están al tanto. El presidente nos hizo un llamado el 6 de agosto en el cierre, la clausura del Seminario Internacional de la Creación de la República de Bolívar. Nos decía que coactuáramos, que profundizáramos la investigación sobre la verdad histórica. La verdad histórica tiene muchas aristas, es grande, son muchos temas. Los hemos venido abordando en todos estos años de Revolución Bolivariana. Hemos dado acceso a la información que sobre nosotros mismos se ha conformado a lo largo de la historia para poder hablar de los sectores históricamente excluidos, para poder hablar de estos temas de conspiración. Si no, los invito a seguir lo que está pasando allá en La Haya, el tema del Esequibo. Acabamos de entregar hace pocos días todo un sinfín de nuevos hallazgos, Y elementos, ¿no? de nuevos elementos Sí. que demuestran que bueno, la conspiración que estos organismos a lo largo del tiempo han tejido contra los intereses de nuestros pueblos, en detrimento de nuestra gente. Bueno, ya no están, obviamente, la gente de 1899 ya no está entre nosotros, pero estamos nosotros, está su legado, están sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que era lo que nos decía Chávez. Aquí estamos construyendo un país, bueno, no para nosotros, estamos construyendo un país para los que no han nacido. Fíjense ustedes la capacidad prospectiva por primera vez en nuestra historia. La capacidad no de pensar qué vamos a comer mañana, sino qué van a comer los que van a nacer dentro de 100, 150 años. De lo demás nos encargamos nosotros en nuestro tiempo, pero tenemos que tener una visión estratégica y prospectiva. El enemigo, bueno, hemos tenido ya el triste aprendizaje de 200 años de sabotaje, 200 años de conspiraciones. Bueno, no somos los mismos de hace 200 años. Los pueblos de Latinoamérica hemos cambiado. Reflexionemos. Veamos quién es el enemigo real de nuestros pueblos. Quién nos insulta. Quién abusa de nuestro sentir, de nuestro perfil, de la hermandad y la solidaridad. Quién nos tuerce el brazo, como ha ocurrido con países hermanos. Pero ahí están los pueblos. Los pueblos se están organizando. Los pueblos se están preparando. Los pueblos están exigiendo respuestas a sus liderazgos. Entonces, bueno, Venezuela ha sido y es un referente para el mundo. Mira, muchas gracias. Por su Jorge, historia ¿verdad? y bueno, lo que estamos impulsando desde Venezuela. Que quiero agradecerte, porque te ibas a quedar, cónchale. Estamos aquí en Claridad Meridiana en vivo con nuestra audiencia. Vamos a ir a una pausa. Oye, me agarraron aquí, fíjate, son las guías de planeamiento, ¿vale? Lo que nosotros hacemos dentro de la formación militar, que estamos viendo el tema estratégico de lo que hoy tenemos como proyecto estratégico, que son las líneas y el plan de la patria, las 7 transformaciones, ¿no? Son líneas que hoy nuestro gobierno, un gobierno que a pesar del asedio, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre está un paso adelante en lo que es con la planificación. Mira, aquí está una guía de planeamiento y de lo que es hoy como el debe ser. Mira, por ahí tenemos unas cápsulas que tenemos de Nicolás, que no podía faltar hoy culminando el programa, dar esa visión de ante un asedio, ante y con el respeto que nos puedan ver y la palabra que hoy decía, ante la payasada
que tiene el señor Trump y todo ese andamiaje de estrategias que buscan intimidarnos, nosotros estamos dándole un paso adelante hacia lo que es la consolidación de un Estado social con una planificación y con un sinfín de estrategias en cada ámbito que tiene nuestra Constitución, dándole vida a lo que siempre hemos dicho que es constitucionalmente el Estado social, de derechos que tenemos, pero también la corresponsabilidad que tenemos todos ante esa visión de consolidar el Estado social. Vamos a ver esos elementos audiovisuales que nos dan una visión epistémica de lo que es hoy el presidente Nicolás Maduro Moro. Uniendo lo mejor de la espiritualidad, de la identidad, del amor de un pueblo que es libre porque ha conquistado su libertad. Nadie jamás ni nunca nos ha regalado nada. Todo lo que hemos conquistado a pulmón, como dicen por ahí, a pedal, con esfuerzo propio, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Yo soy un hombre del pueblo. No soy magnate ni aspiro a serlo. No soy multimillonario ni quiero serlo. No tengo bienes de ningún tipo ni los quiero tener. Lo único que tengo es el amor del pueblo y mi amor por la patria, de bolivariano consecuente, de chavista, de puro corazón que soy. Chavista en esencia. Bueno, me alegra mucho compartir este clima tan bonito de paz. Estaba hablando con Diosdado antes de venir. Estaba Silita aquí a mi lado. Silita, ¿dónde está? Silita se mojó llegando aquí. Nos cayó una agüita. ¿Ustedes también se mojaron? Ah, bueno. Llegan y se toman una sopita calientica. ¿Ah? ¿De qué puede ser la sopita? De gallina negra. Gallina negra. De gallina zurda. De pollo visco. De pollo, ¿verdad? Una sopita de pollo. Yo venía hablando con Diosdado porque Diosdado me estaba informando los últimos logros en la derrota de la extrema derecha fascista y de ese triángulo perverso y del mal que ha armado el imperialismo contra los pueblos de América Latina y el Caribe, contra Venezuela, que es el contrabando, el narcotráfico colombiano, con implicaciones del narcotráfico colombiano y de la mafia albanesa ecuatoriana, los vestigios de lo que fueron las bandas criminales venezolanas que están entre Venezuela y Ecuador, y la conspiración de la Sayona fascista, asesina criminal. Eso es un triángulo. Y el domingo pretendieron un atentado con una bomba para matar gente en una plaza pública. ¿Ah? En eso está el sayonismo y el imperialismo. Afortunadamente, frente al sayonismo, frente al imperialismo, frente al narcotráfico, frente a este triángulo pavoroso de las bandas criminales, hay un triángulo vencedor, que es la fusión perfecta, popular, militar, policial, el poder popular, el poder militar y el poder policial de la Venezuela rebelde, bolivariana y soberana. Ha habido grandes logros, se han capturado nuevos elementos que participaron. Todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y a la mafia albanesa ecuatoriana, todos los caminos. Y todos los caminos conducen con los que estamos capturando a reminiscencia de las bandas criminales que derrotamos en Venezuela. Bolívar lo dijo en este libro maravilloso que voy a publicar en mis redes otra vez. Y paz queremos y paz tendremos. Hágase la paz y la paz se hizo. Hágase la unión y la unión se hizo.
Dios con nosotros, ¿quién en contra? Como decía Bolívar, en las Cartas de la Dignidad de octubre de 1818 que publicamos, precisamente en este título conocido, vente camarógrafo, vente para acá, mijo. Este título conocido como Pueblos libres vencen a imperios poderosos, epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense. Respondiendo en 1818 las insolencias de un embajador agente estadounidense de apellido Irving, Bolívar le dice en sus cartas, algo maravilloso, muchacho, muchacha, impresionante para que vean de dónde venimos nosotros, quiénes son nuestros padres. Le dice, no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos del pueblo de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Fíjate, es importante esto, Jorge, porque nosotros en este programa especial, que en este último segmento estamos dando, y en estos 220 años de ese juramento que dio en el Monte Sacro nuestro Padre Libertador, un libertador que muchos dicen ahí que nació como libertador en ese 1815, de este 15 de agosto que estamos celebrando hoy en este programa especial, vemos esta hoja de ruta en toda esta visión de cómo en este segmento, cuando uno ve a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros dando reflexiones, dando lo que es hoy, sin duda un gobierno en defensa por nuestro pueblo. Así como con esa visión de Bolívar, del padre Bolívar, del Chávez, que nos dio y bajó a los pedestales a ese Bolívar que hoy estamos estudiando. ¿Qué podemos decir, profesor? Es investigador en la historia insurgente. Bueno, ¿vale? fíjate. Jorge Berrueta. 1805-2025. 220 años del juramento del padre Bolívar. Del juramento para los tiempos, del juramento doctrinario para la Venezuela y para la Latinoamérica de hoy. Hoy, en nuestras bibliotecas, muy seguramente se estarán haciendo jornadas de promoción de lectura sobre este tema, sobre el juramento, sobre su importancia para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para quienes gradual y progresivamente van a ir asumiendo el testigo, van a ir asumiendo la conducción de la patria de Bolívar, de la patria del pueblo venezolano, inspiradora de las grandes luchas de los pueblos de Latinoamérica, de ese farol, de esa guía, de la alerta necesario. Por allá a lo lejos se divisa el pirata inglés. Tenemos que estar más unidos, ser más reflexivos y entender que el enemigo es uno. ¿Cuántas veces aquí en la costa venezolana repelimos invasiones anglosajonas? Por lo menos yo revisé y registré 9 intentos de invasión a nuestro territorio en nuestra historia. ¿Cuántos habrían ocurrido en México? Allá en la antigua Nueva Granada, actual Colombia, Cartagena de Indias, ¿cuántas veces lo intentaron y algunas veces lo lograron? Desembarcaron. Por allá en la Argentina, ¿qué habrá pasado? Hay una larga historia de esos actos de vandalismo, de piratería, se han transformado a lo largo del tiempo. Ahora vienen disfrazados de la mano tendida, pero esa mano tendida lo que busca es
apoderarse de nuestra riqueza. Nos han humillado, nos han insultado. Fíjese lo que está pasando con los migrantes en los Estados Unidos. No solamente los venezolanos, sino todas las latitudes. Es el maltrato a Latinoamérica. Es el irrespeto a Latinoamérica. Estamos viviendo tiempos de la unidad y de la hermandad necesaria. Momentos en que los pueblos reclaman respeto. Desde esa perspectiva, bueno, hemos querido recordar estos 220 años de aquel juramento doctrinario para los venezolanos y para todos los patriotas de Latinoamérica y de América, porque es un juramento que se hizo desde el corazón, que se hizo en la reflexión de un tiempo, en la necesidad de avanzar hacia la liberación, de avanzar hacia la consolidación de la autodeterminación de los pueblos, hacia la consolidación, como Bolívar lo dijo, de su patria. Juró por la patria y bueno, juró por sus ancestros, juró por su compromiso como ser humano, por su honor. Y bueno, hoy los venezolanos seguimos reafirmando ese juramento para la lucha que estamos dando ahorita y las que vendrán seguramente. Jorge, por ahí fíjate, nosotros empezamos, y tú lo sabes muy bien porque tú estuviste en programas anteriores, nosotros fijamos posición claramente y rechazando todo ese injerencismo que tiene hoy el gobierno norteamericano, esta fiscal que viene a querer, como quien dice, no sé qué tipo de estrategia tienen ellos, de querer entrometerse en las políticas internas nuestras e igualmente lanzar unas medidas estas que ellos buscan contra nuestro presidente. Hemos tomado esa iniciativa de que escuchamos, vimos, de ir rechazando. Te tenemos una sorpresa, ahorita fue que te lo dijimos en la pausa anterior, la Biblioteca Nacional fijó también su posición, ahí tenemos, pues tenemos ahí lo publicado, Villarroel, vamos a ponerlo, ajá. Yo quería que tú nos comentaras, fijar posición hoy es claramente estar identificados con la patria, con este juramento que hoy, a 220 años, está vigente el padre Bolívar, igual que nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro ministro, el Poder Popular, Paulino López, fijó posición y toda nuestra estructura patriótica, revolucionaria, fijó posición, pero queríamos que tú mismo nos comentaras, ahí está la imagen, que tú nos explicaras eso que está, vamos a publicarlo, ahí está. Bueno, Luis, ¿cómo no hacerlo, ¿no? Cuando hemos sido nosotros testigos, bueno, de ataques sistemáticos contra nuestro gobierno, en su momento contra el comandante Chávez, en su momento contra el presidente Nicolás Maduro, y que sigue en desarrollo, pero es un ataque a nuestros pueblos, a nuestro gobierno, a nuestro Estado, y en esa medida, pues todos, un conjunto de instituciones, pero también de colectivos, de las redes cogestionarias del pueblo, bueno, han venido elaborando sus pronunciamientos sobre este tema tan importante que, digamos, está presente ahorita en la opinión pública. Nosotros, desde la Biblioteca Nacional, no podíamos menos que sumarnos a este pronunciamiento por la paz, que es lo que está en juego, es lo que está en riesgo. Y en ese sentido, bueno, agradezco a todos nuestros compañeros, a todos nuestros trabajadores, bueno, sumarse en las ideas para elaborar también nuestro comunicado y, bueno, dar un paso al frente en la defensa de la patria, que es lo que está en riesgo, así como lo han hecho otras instituciones y lo estamos viendo. Estos importantes pronunciamientos que se vienen desarrollando a nivel nacional, desde lo institucional, pero también desde lo colectivo, desde las redes. También, bueno, la red de historia, memoria y patrimonio, de la cual formo parte, también elaboró su pronunciamiento, la estructura nacional y también las estructuras regionales, el movimiento de historia insurgente, también el movimiento bibliotecario y bueno, el movimiento cultural en general, y bueno, así
todos los distintos campos del conocimiento se han venido pronunciando. Esto es ya, digamos, la materialización de una guerra permanente, de una guerra sistemática contra Venezuela y una burla, y que este pronunciamiento lo han acompañado, como lo sabemos, en solidaridad hacia nosotros desde distintas latitudes del mundo, porque esto es una ofensa al mundo. Lo que ocurrió en Venezuela, digamos, con este insulto a nuestro presidente, pues bueno, no ha sido bien visto para los pueblos del mundo y sus gobiernos, que ven en esa situación algo delicado, un irrespeto, bueno, al concierto de las naciones, un irrespeto al Estado de Derecho internacional. Quiero agradecerte a ti, a todo este equipo perfecto de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestras usuarias y usuarios que siempre están activos, porque tenemos una ventana alternativa y es importante hoy estar en este contacto permanente. Esperemos que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. No sé si tú querías decir algo. Bueno, seguir el Instagram de la Biblioteca Nacional, ahí pueden leer este comunicado, porque algunos me preguntaban, bueno, ¿y dónde lo lee uno? Bueno, está colgado en nuestro Instagram. Es que es importante. Y otras historias bonitas de lo que hacemos ahorita con los niños, aventuras en vacaciones, mientras por allá atacan, hoy insultan a nuestros niños. Aquí en Venezuela, el Estado revolucionario genera espacios para los niños ahorita en vacaciones, para su crecimiento espiritual, para elevar la conciencia y ver su sonrisa, que es lo más bonito del mundo. Es importante eso, claramente. Mira, el gobierno bolivariano hoy ejerciendo el derecho a la recreación, que es un derecho, y está invirtiendo igualmente con el tema educativo, el tema de la cultura y por supuesto con nuestra seguridad. Esperemos que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, un hasta luego por ahora, porque siempre está referente informativo de 7 a 9 de la mañana. Hoy es un programa especial porque es llegar a nuestra identidad, que es el Padre Bolívar. Hasta luego, pues un hasta luego.